cantado canciones de larga data, pero que tienen un mensaje siempre vigente, un mensaje siempre actual. Bienvenidos los que han llegado, los que se conectan, y bueno, lo sentimos por los que no llegaron, pero seguramente muchos de ellos van a estar con nosotros conectados también. Lucas, avanzamos. Fíjese que llegamos ya al capítulo 17. Se ha dado cuenta que estamos cerca de terminar este libro. Estamos siguiendo la serie Certidumbre en tiempos de incertidumbre. Ese es el lema. Y hermanos, cada vez que leemos su palabra, la predicamos, la traemos, la verdad que nos damos cuenta que este es un tiempo de incertidumbre. Mañana está anunciada otra tormenta parecida a la anterior y aparentemente nos tocará un poco, pero no tanto como otros estados. Y todo esto sigue siendo tiempos de incertidumbre. No sabemos qué nos repara el mañana, pero algo sí sabemos, es quién está en el mañana y quién está con nosotros y quién dirige nuestras vidas. El poderoso de Israel, el Señor que está con nosotros. Así es que esta es la esperanza que tenemos. Otra vez Lucas 17. Hay 10 versículos que voy a leer y todos están conectados asombrosamente, porque a veces leemos, repito la palabra y pensamos que no hay conexión un texto con el otro, pero aquí vamos a ver todo lo contrario. Así que dice el pasaje: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los discípulos al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lean conmigo estos próximos versículos, por favor. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena y síñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: repito otra vez esa frase, porque ese es el texto para el mensaje. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vamos a orar. Amado Dios, estamos en presencia de un texto que es un desafío en todo lo que esto implica para nuestras vidas como creyentes, como hijos tuyos. Esta palabra, Señor, la dijiste a tus discípulos hace más de 2000 años, pero cobra una gran vigencia en nuestros días, en este tiempo y en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Señor, mi oración esta tarde es que tú la uses. Tú nos enseñes. Esta palabra tiene el propósito de enseñarnos muchas cosas que a veces pasamos por alto, que las descuidamos, pero tú tienes el propósito esta tarde de enseñarnos. Pues al fin y al cabo la predicación es eso, una enseñanza. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro entendimiento, que en este momento nada nos interrumpa para escuchar tu dulce y preciosa voz. Quizás esta tarde vamos a escuchar una voz que nos exhorta, que nos levanta, que nos va a hablar de una manera particular, pero al fin y al cabo será tu palabra. Permite que tenga un corazón sensible, humilde,
y agradecido porque tu palabra me pueda hablar. Una vez más te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, los niños que tenemos van a sus lugares. Nos quedamos el resto acá. El tema que traemos para hoy lo titulamos Siervos indignos somos, pero en verdad, la verdad es que la palabra indignos es la palabra para inútiles. Así que el título realmente debiera ser Siervos inútiles somos. Lo estoy sacando exactamente del texto, del versículo 10, de esa frase. Siervos inútiles somos. Usted se arriesgaría a decirle al hermano que está a su lado, ¿sabes qué? Yo soy un siervo inútil. ¿Le gustaría? ¿Verdad que no suena bien? Que yo soy un siervo inútil. Sí, eso es lo que dice el texto. Soy un siervo inútil. Ahora, yo voy a coger ese texto y voy, por supuesto, a ir desde arriba hacia abajo, explicando varias cosas, porque es un texto que nos llama la atención. ¿Cómo asimila usted este texto? Sobre todo después que usted ha hecho un trabajo, por ejemplo. Vamos a ponerlo en contexto. Usted ha hecho un tremendo trabajo y entonces llega a la casa y le dice, no, mira, ¿sabes qué? Tú eres un siervo inútil. ¿Pero cómo que un siervo? Sí, eres un siervo inútil. ¿Pero por qué? Porque hiciste lo que tenías que hacer. Entonces sigo pensando, ¿pero cómo es que soy inútil? ¿Cómo que soy indigno? Bueno, es lo que vamos a tratar de ver en este texto. La tendencia humana después de hacer una tarea encomendada es esperar la aprobación, ¿verdad? Y el reconocimiento. Nos gusta cuando nos dicen, buen trabajo, good job, dirían en inglés, congratulations. Nos gusta que nos digan esas palabras y que al fin y al cabo nos levantan. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo y siempre esperamos la aprobación. Ahora, no voy a contradecirme con lo que voy a explicar esta tarde porque en efecto esto tiene su valor, su importancia, que después que usted hace un trabajo lo feliciten y lo animen para que usted siga adelante. Ahora, lo que pasa es que este pasaje, Jesús en este pasaje nos plantea otras cosas que debemos considerar. Si reconocemos que somos simplemente siervos, aquí viene la cosa. Si lo que sé es que soy un siervo, entonces estoy consciente de que no tengo méritos, no soy digno. Ahora quiero, antes de avanzar, seguir explicando lo siguiente. Esta mañana hablaba con mi esposa, pues siempre hablamos le comparto acerca de lo que voy a predicar y ahí intercambiamos ideas. Y hablamos acerca de la palabra siervos, pero la palabra amigos. Jesucristo en una oportunidad le dijo a sus discípulos, ya no os llamaría más siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Y aquí va a explicar eso. El siervo, o sea, el esclavo, quiero decir, para que entendamos la idea. El esclavo, precisamente el esclavo de ese tiempo, no sabe lo que hace su Señor. No lo sabe porque es su Señor. Solamente los de la casa saben eso. El siervo no. El esclavo simplemente no sabe nada. Y es interesante que en este sentido, el Señor Jesucristo utiliza ahora la palabra siervos para dejar verdades, para explicarnos a nosotros verdades, que en el fondo de nuestro corazón es lindo que seamos amigos de Jesús, por supuesto. Esto habla de intimidad, de nuestra relación, nuestra conexión con el Señor, pero que no se nos olvide que somos siervos. Usted se da cuenta, por ejemplo, cómo Pablo siempre firmaba sus cartas, Pablo siervo de Jesucristo. Él no firmaba Pablo, el reverendísimo que le sirve al Señor o que vive para el Señor. Él no firmaba así, Pablo siervo de Jesucristo. Lo mismo decía Pedro, lo mismo decían los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque fue el concepto que finalmente dominó en sus vidas al entender que eso es lo que eran ellos y eso es lo que somos nosotros. Hermanos, cuando nosotros captamos la magnitud de lo que significa ser un siervo del Señor, entonces no vamos a tener otros pensamientos sino eso, lo que somos de esa manera, sirviéndole al Señor. Es interesante que el mismo Pablo en una ocasión hablando de esto para que nadie se gloriara, para que nadie pensara que podía ser más que otro, hablaba de esto y decía, yo sembré y Apolo regó,
pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué significa esto? Que aunque yo trabaje una parte y otro haga otra parte, no me corresponde a mí el crecimiento, no me corresponde a mí los resultados, le corresponde al Señor. Y esto es una buena noticia, porque al fin y al cabo, cuando nosotros trabajamos para el Señor, hermanos, trabajamos para Él y dejamos los resultados a Él, porque al fin y al cabo es Él el que va a calificarnos en ese sentido. El punto de este mensaje es que no somos dignos, hermanos. No somos dignos. ¿Por qué no somos dignos? Porque somos pecadores por naturaleza y pecadores por elección. Porque sin la gracia regeneradora de Dios no éramos nada. Y no seremos nada sin esa gracia. Y no tendríamos esperanza. Pero hermano, qué bueno es saber que según Efesios 2:1, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Entonces, en ese sentido, el resto de nuestros días siempre tendremos que decir gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios porque no soy nada, no soy digno, pero en medio de lo que ahora soy por Jesucristo, entonces Él me ha escogido para que le ame y para que le sirva. Entonces, con mucho gusto yo quiero seguir siendo un siervo del Señor. ¿O no le gusta la idea? Déjeme pensarle para que esta tarde usted esté bastante despierto. El tiempo esta tarde como que nos invita a estar en una actitud más pasiva, quizás soñolienta. Entonces yo quiero animarle para que piense en lo siguiente. Jesucristo se presenta en la Biblia como el siervo sufriente. Si usted lee Isaías 53, allí se expresa todo ese texto a Jesucristo como el siervo sufriente. No era cualquier siervo, fue el siervo sufriente, o sea, el que se entregó por nosotros. Entonces, con más razón, nosotros tenemos que reconocer que somos esto. Entonces, aquí viene una pregunta que la voy a presentar para desarrollar mi tema. Y es, ¿cuándo llegamos a ser siervos inútiles, siervos indignos? Y fíjense usted que le voy a presentar unos contrastes que para usted va a ser muy extraño esta tarde. Y es la intención de este mensaje, es la intención de su pastor. Que usted vea todo eso como que, pero eso, yo no había pensado en eso. Déjeme decirle esto, según este texto que estamos escogiendo. Si usted hace lo que hace, entonces usted es un siervo inútil. Ahora, si usted no hace lo que se le mandaba a hacer, ni siquiera es un siervo inútil. Entonces, ¿qué soy? Bueno, piense, ni siquiera es inútil. Pues eso es lo que nos va a decir el texto esta tarde. Así que la cosa se pone bien interesante para entender qué nos quiere decir el Señor. Y vamos a responder la pregunta, ¿cuándo llegamos entonces a ser siervos indignos, inútiles? Porque déjenme decirles, si algo deseo yo y deseo a ustedes que sea por lo menos un siervo inútil, por lo menos. Que salga esta tarde diciendo, oye, yo creo que soy un siervo inútil. Creo que soy indigno, por lo que les voy a mencionar. Y fíjense que el texto entonces nos presenta una serie de verdades que si las hago, entonces soy inútil. La primera verdad. Cuando dejamos de ser piedra de tropiezo para otro, escuche esto, cuando dejo de ser piedra de tropiezo para otro, soy inútil, soy indigno. ¿Cómo así? Mira el versículo, ahora vayamos del versículo 1 para abajo. ¿Qué dice el versículo 1? Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Fíjense eso. Dice, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Qué significa eso? Van a venir tropiezos. Está dando por sentado que van a venir tropiezos. Esta expresión es una revelación de la naturaleza humana y el mundo respecto a la posibilidad de los tropiezos. Hermanos, mientras el mundo exista, habrá tropiezos. Habrá tropiezos. Algo o alguien se va a prestar para que eso ocurra. Alguien va a ser un instrumento y una piedra de tropiezo. Comienza a pensar entonces en esto. Estamos desarrollando este tema y estamos tratando de ver que si yo entonces no soy tropiezo para alguien, entonces estoy por lo menos en la categoría de ser indigno, inútil.
Y ciertamente las debilidades humanas no son excusa para el mal que hay en el mundo, pero pueden explicar su presencia. La vida es un camino lleno de desafíos y de obstáculos. Esto es lo que Jesús está afirmando con esta declaración. No es cuestión de si vamos a enfrentar dificultades, es que las tenemos. Pero hermanos, no nos desanimemos, porque aun cuando eso ocurra, lo que Jesús nos está diciendo es que si eso viene, si eso ocurre, entonces tú debes saber que Él te está preparando para cosas mayores, para cosas más grandes. Nos está diciendo no nos dejemos llevar por la desesperanza, sino que confiemos en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Él nos ayudará a superar los obstáculos y a encontrar el propósito en medio de la adversidad. ¿Qué significa entonces todo esto? Que así como no nos rendimos, sino que si seguimos adelante por medio de la fe y confianza, al final entonces el Señor nos dice, sigue adelante porque la victoria te espera. Y cuando Jesús está hablando a sus discípulos de esto, hermanos, Él va camino a la cruz, Él va camino al Calvario. Los próximos capítulos, a partir del capítulo 18 y 19, Él comienza ya en esa dirección. Está preparando a sus discípulos para lo que viene, los está confrontando de esta manera. Les ha dicho que es su amigo, Él es su amigo y ellos son sus amigos, pero ahora le está diciendo que son sus siervos de esta manera. No nos dejemos vencer entonces por los tropiezos, sino que los usemos como oportunidades para crecer y fortalecernos con fe. Porque Dios, al fin y al cabo, lo permite con un propósito. Déjame verlo de esta forma antes de seguir a la otra parte. La idea de esto es, Jesús dice, es imposible que no hayan tropiezos. Nos está dando por sentado que van a venir tropiezos en la vida. Déjame decirle esto a los nuevos creyentes. Porque a veces llegamos a la iglesia con una ilusión muy grande, con un tremendo deseo. Y ahora sí llegamos aquí, no va a haber más problemas en mi vida. De aquí se acabaron todas las cosas que me pasaban en el mundo. Ahora en la iglesia con el Señor, todo se acabó. Ahora sí realmente soy feliz en todo, no va a haber problema. Eso no es bíblico. Eso es mentira. Porque cuando usted conoce al Señor es cuando van a comenzar los problemas y se va a encontrar con una cantidad de dificultades. ¿Y sabe por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Porque usted llegó al lugar donde Dios le va a hacer el trabajo completo en su vida. Y si esto sucede, si esto ocurre, entonces tenga la seguridad de que el Señor está con usted y está trabajando en su vida. Él dice, es imposible que no vengan tropiezos. Van a venir tropiezos. Y sepa usted que si usted es un nuevo creyente, está comenzando la cosa del Señor, sepa que eso va a venir. Pero entonces esté consciente de que Él está con usted, Él está guiando. La otra parte dice más, hay de aquel por quien viene. Ahora cambia completamente el texto. Van a venir tropiezos, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Esto se está poniendo interesante. La palabra original tropiezo es interesante. Es la palabra griega escándala, de donde viene la palabra escándalo o escandaloso. Es la misma palabra. Y cuando Jesús habla de ser tropiezos, estaba afirmando el hecho de que por vivir en el mundo caído siempre habrá tropiezos o piedras de tropiezo por todas partes. Y todos tropezamos en ellas. Pero lo que Él nos está diciendo es cierto eso, pero peor es por quien viene el tropiezo, quien se presta para el tropiezo. Entonces aquí entramos en una situación bien interesante porque estamos hablando de creyentes. Y el reto de este texto y es examinarnos a nosotros, cada uno de nosotros. El Señor, ¿estaré siendo yo una piedra de tropiezo para alguien? Esa es la pregunta que nos vamos a formular en esta tarde. ¿Quién de los que estamos aquí no hemos tropezado algún día? Hay momentos en nuestras vidas cuando le hemos fallado al Señor y le hemos fallado a otros también. Y sentimos que en verdad hemos fracasado en una situación particular. Por eso el Señor da por sentado esto. La palabra más aquí es una preposición que dice pero, asignada a alguien por quien puede venir el tropiezo. Entonces se traduciría de esta manera: pero hay de la persona por quien sucede esto. Significa que si haces que alguien peque, eso es algo definitivamente terrible delante de Dios. ¿Cuán terrible entonces es que yo sea una piedra de tropiezo para alguien que comienza? Mire, hermano,
observemos el texto. Dice el versículo 2, el pasaje que estamos leyendo: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar, escuche esta palabra, tropezar a uno de estos pequeñitos. Es interesante que la palabra pequeño ya es eso, es pequeño. Pero aquí dice pequeñitos. Está hablando Jesús en un lenguaje tan tierno, tan único. Está hablando de esos creyentes que en efecto son pequeñitos. No en el sentido de calificar lo que sea mejor que otros, sino desde el punto de vista de su fe. Son simplemente hijos suyos que comienzan, pero son pequeñitos. Y hermano, cuando uno lee esto, Jesús, que es el maestro de las ilustraciones, dice que mejor le fuera a esa persona que se pusiera en el cuello una rueda de molino, por cierto, en otros pasajes dice que de asno, y se lanzara al mar, que servir de piedra de tropiezo. Y uno dice, Jesús, pero qué cosa tan tremenda es esto, ¿cómo entender esto? Dice, es preferible que te lances al mar y que te mueras, pero que no sea una piedra de tropiezo. Y hermano, cuando uno sigue leyendo ahora, por ejemplo, va a otro pasaje de Marcos donde también se trata de eso, escúchelo ahora de otra forma, porque el texto aún es más sorprendente cuando otros evangelistas lo registran. Por ejemplo, en Marcos 9, 42 al 50 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, otra vez, que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Escuche esto. Mire cómo Jesús ahora explica esta situación y la profundiza diciendo, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Mano, ahora escuche otra cosa. Por cierto, añade, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca apaga. Hace poco estaba predicando acerca de esto, de este concepto del infierno. Pero escuche otra vez, otra parte. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús está repitiendo las mismas cosas. Y mire lo que sigue diciendo ahora del ojo. Versículo 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno. Y repite, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces cuando uno lee esto, comparado con lo que estamos mencionando, de que somos siervos inútiles, hermanos, estamos en presencia de una figura que tiene que llamarnos la atención. ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿Que nos cortemos la mano? ¿Que nos saquemos el ojo? ¿Que nos cortemos una pierna? Bueno, no haga eso, porque no es la idea del texto. Pero sí lo que nos está diciendo es que si hay algo en tu vida y utiliza la mano, los pies y los ojos. Yo estuve pensando, ¿por qué Jesús utilizó eso? No habló de otra cosa. Porque son mis manos y son mis pies y son mis ojos los que me hacen pecar más rápidamente. Me conducen en esa dirección de pecado. Entonces dice, si tus ojos te están siendo ocasión de caer, sácalo. ¿Cuál es la idea? La idea de este texto es, haz una cirugía espiritual en tu vida. No seas objeto o no dejes que esos órganos de tu cuerpo te lleven a pecar y seas piedra de tropiezo. Porque dice, es mejor que entres al cielo tuerto, sin un pie o sin una mano, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y entonces añade 3 veces donde el gusano nunca muere. ¿Se acuerdan que hace poco les estaba hablando del Shema, que era el basurero de Jerusalén donde se quemaba la basura y los gusanos constantemente salían? Esa es la figura. Es exactamente lo que le está diciendo acá. Y hermanos, él habla de pequeños. Ahora, esto es lo que quiero que usted vea. El Señor nos está diciendo, si yo soy piedra de tropiezo para un hermano en la iglesia, yo debo revisar
Porque la Biblia me dice que para el Señor ese pequeñito es de mucha importancia. Entonces no puedo darme el lujo de decir, no importa, al fin y al cabo, pues Él me hizo esto y me hizo lo otro, y yo por lo tanto actúe de esa manera. No hagamos eso. El Señor sabe y cuida de sus pequeñitos. Yo debo cuidarlos también. Voy a mi segunda verdad. Porque la segunda verdad plantea esto. Plantea la cosa como más seria. Estamos hablando, ¿cuándo llegó a ser inútil? Bueno, primero estoy diciendo, la primera verdad que estoy diciendo acá es cuando dejamos de ser piedra de tropiezo para otro. Ahí soy inútil o soy indigno. Pero mire, escucha ahora esto, hermano. El próximo versículo, capítulo 3, versículo 3. Y es cuando perdono ilimitadamente. Ahora, hermano, la cosa se está poniendo más seria todavía. Mucho más seria. Mira lo que dice el versículo 3 del pasaje. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Ahora versículo 4 también. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué debemos hacer? Perdónalo. Ahora la cosa se pone más complicada, hermano. Más complicada. La palabra clave del texto es mirad, mirad. Es un imperativo. Es lo mismo, ten cuidado. Así que si un hermano o hermana creyente peca contra ti, ¿qué vas a hacer? Pues debes ir a él, reprenderlo, dice el texto, pero perdonarlo. Y aquí, hermano, la cosa se nos complica. ¿Sabe por qué? Porque no siempre estamos preparados para perdonar a alguien. Y lo que muchas veces se ha anidado en nuestro corazón es un rencor. Y algo que cada vez me impide romper esa cadena que tuvo que ver con una falta, con alguien, y la atesoro, la cobijo en mi corazón, y la vivo por mucho tiempo. El texto dice, y habla de este contexto, es precisamente, si alguien, tú sabes que ha pecado contra ti, o tú has pecado contra él, porque las dos ideas se plantean aquí. Sea que yo lo ofendí o que él me ofendió, ¿qué debo hacer según el Señor? Pues debo ir, buscarlo, perdonarlo y que nos perdonemos. Alguien dijo una frase que siempre me ha gustado mucho. Y se la menciono. Cuando usted y yo perdonamos, ponemos libre a 2 personas. La primera persona que ponemos libre soy yo mismo. Porque me estoy librando yo mismo de eso. Pero estoy librando a la otra persona también de lo que hizo. Ahora dice, pastor, ¿y qué pasa si esa otra persona no perdona? Bueno, eso no es problema suyo. Yo cumplí con mi parte. Mi responsabilidad fue perdonar. Yo quedé libre ya de eso. Lo demás lo hace el Señor. ¿De qué forma podemos hacerlo? Mire la metodología de Jesús. Qué precioso es Jesús como maestro. Mateo 18, 15, el 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Es la primera fase. La privacidad. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a unos 2 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, pues tenle como un gentil y publicano. Ya no hay remedio ya para eso. En el texto que estamos usando, Jesús habla entonces de reprenderlo. Dice, y si se arrepiente, pues debes perdonarlo. Aquí la palabra reprensión va acompañada de la palabra perdón. ¿Cuál es la idea? Que precisamente si hubo una ofensa de otra parte hacia mí, yo debo perdonar. Y esa es la cosa más difícil. Pero si él me ofendió a mí, tiene que pedirme perdón. Pues esa es la filosofía del mundo. En la vida cristiana es todo lo contrario. Si él me ofendió, yo debo ir a él y pedirle perdón. ¿Cómo así, pastor? Pues lo que me dice la Biblia. No, pero eso no puede ser. Sí puede ser. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace el Señor. Y hermano, otra vez, no, esto no es fácil.
porque sobre todo si la parte que me ofendió fue, yo sé que hubo una injusticia y una cantidad de cosas, ¿cómo tengo que ir yo allí? ¿Cómo tengo que hacer esto? Entonces el texto dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Dice, si te oyere, y es lo que esperamos, has ganado a tu hermano. Qué preciosa palabra, has ganado. Hermano, porque el fin de todo esto, cuando yo perdono, es ganar a esa persona. Hermano, yo no quiero que esa persona que me ofendió se vaya al infierno. Yo quiero que esa persona que me ofendió, yo pueda perdonar y nos perdonemos y que nos vayamos juntos al cielo. ¿Ustedes pueden pensar en esto? Que en el cielo entonces nos encontramos el que me ofendió o a quien yo ofendí, pero nos perdonamos, el Señor nos perdonó y ahora estamos juntos en el cielo. ¿Quién hace esa obra, hermano? Solamente el Espíritu Santo. Mira la recomendación que da Pablo, por allá en Gálatas 1 y 2, 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y añade este versículo tan precioso, sobrellevar los unos las cargas a los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahora, pero el texto se pone más interesante. Versículo 4. Si pecares 7 veces al día. Yo estaba diciendo, Señor, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo explicar esto? Sí, dice el texto. Mire lo que dice el versículo. Siga su Biblia. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera diciendo, me arrepiento, ¿qué debe hacer usted? Perdónalo. 7 veces, pastor. Sí, 7 veces. Pero déjame decirle algo, porque Pedro en una oportunidad dijo, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que pegue contra él? ¿Hasta 7? Fíjense que Pedro le dio la cuenta. ¿Hasta 7, Señor? No, dijo, Señor, no 7. Hasta 70 veces 7. O sea, ¿qué significa esto? 70 veces 7, pues todo el tiempo. No hay límites para perdonar. Cada vez que alguien peque contra mí, te perdono. Y vuelve, te perdono. Y vuelve, te perdono. La próxima vez saca. Hermanos, la vida cristiana es una vida muy seria. ¿Y sabe por qué Jesús nos dice eso? Porque quiere formar en nosotros un carácter cristiano, cristocéntrico, lleno de su presencia. Un corazón que no cobija rencores, amarguras. Un corazón que ha sabido entender esto y que vive para el Señor de esa manera. En ambas cantidades no hay límite para el perdón. Definitivamente no hay límite. Por lo tanto, esposa creyente, perdone a su esposo. ¿Cuántas veces, pastor? 7 veces. 7 veces, no, más de eso. Esposo, perdone a su esposa. ¿Cuántas veces? 7 veces, no, más de eso. Pues, pastor, pero eso no puede ser porque, no, pues es lo que me dice la Biblia. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? Hijo, hija, si pecas contra tus padres, debes perdonarlos. Si tu nuera o tu yerna peca contra ti, debes perdonarla. Si alguien en tu trabajo peca contra ti, debes perdonarlo. ¿Cuántas veces? 7 veces, más de eso. ¿Cuál es la idea de todo esto, hermano? ¿A dónde quiero llegar? Lo que Jesús nos está mostrando aquí es que no hay límites para el perdón. Pero otra vez, hermano, cuando realmente yo perdono, yo quedo sanado en mi corazón. Si hay la continuidad de la persona haciendo eso, bueno, Señor, te la entrego y te dejo a ti esto, porque al fin y al cabo, pues tú eres el único que puedes hacer lo demás. El asunto es este. Como Dios en Cristo te perdonó, así debemos perdonar nosotros. Y este es un texto que a veces se nos olvida. Interesante lo que dice Efesios 4:32. Vayan allí rapidito para que vean ese texto. Miren lo que dice este texto. Efesios 4:32. Mire lo que dice el texto para que entendamos lo que quiero aquí explicarle. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo nos vamos a perdonar?
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Le pregunto, ¿cómo le perdonó Cristo sus pecados? ¿Cómo se los perdonó? Bueno, usted tiene que saber cómo se los perdonó. ¿Les perdonó unos cuantos pecados o le perdonó todos sus pecados? Hermanos, si yo veo que solamente Cristo perdonó unos pocos pecados, pues yo no soy salvo. Así de simple. ¿Por qué? Porque según la Biblia, Él perdonó todos mis pecados. Absolutamente todos mis pecados. Entonces, ¿cómo debo perdonar yo a mi hermano que pegue contra mí? Como Cristo me perdonó, como Dios me perdonó, como Él me ha aceptado, así yo debo hacer lo otro. Hermano, ustedes se ponen a pensar, ¿qué pasaría con nuestra iglesia? ¿Qué pasaría con mi vida cristiana si yo actuara de esta manera? ¿Qué pasaría en mi corazón si yo aplicara todo esto? Si viviera de esta manera, hermano, por supuesto, tendríamos una vida cristiana cada vez más triunfante, victoriosa, gloriosa, que le sirva al Señor. Recuerde estos 3 principios que se los voy a dejar. El perdón es una promesa de no volver a sacar el asunto a colación a la persona. Si lo perdonó, déjelo allí. No le saque otra vez a su esposa el asunto. No le saque a su esposo otra vez el asunto. Ya, déjalo ahí. That's it, como dicen por ahí. Segundo, el perdón es una promesa de no sacar el asunto de colación con los demás. Esto es interesante. Porque pudiera ser que yo perdone eso, pero de repente se lo comento a otro. No es esa la idea. Y tercero, el perdón es una promesa de no recordarme más del asunto. Se acabó. Hermano, he hablado en algunas ocasiones de los atributos de Dios. Uno de los atributos de Dios, hermano, es que Dios tiene la capacidad de olvidar. ¿Cómo es que un Dios tan sublime, tan supremo, tan glorioso puede olvidar así? ¿Sabe por qué? Porque Él se olvida de nuestros pecados. Imagínense que cada mañana usted se levanta y el Señor está ahí diciendo, mira, pecaste. El pecado que me confesaste, aquí lo tienes otra vez. Y el Señor y actuará de esa manera. Pero la Biblia no dice eso. Él toma nuestros pecados, esa figura de lanzarlos en el fondo de la mar, y se olvida, dice, se olvida. Voy a mi tercera verdad, porque el tiempo va muy rápido. ¿Cuándo entonces llego a ser un siervo inútil? O un siervo indigno. Cuando reconozco mi falta de fe. Entonces usted está conectando ahora. ¿Cómo es que todos estos versículos tienen una conexión? Pues aquí se lo estoy dando. Mira lo que dice el versículo 5. Dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Cuando uno lee esto, inmediatamente dice, pero ¿hay conexión con lo anterior? Sí hay conexión. ¿Sabe por qué? Porque lo que hasta ahora Cristo ha dicho, hermano, se necesita fe, y mucha fe. ¿O no es así? Si pensáramos, por ejemplo, en este asunto de perdonar hasta 7 veces, yo necesito mucha fe para hacer eso. Entonces los apóstoles, al escuchar esto, dicen, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. El tema no es entonces una gran fe, tener una gran fe. El asunto acá no es la magnitud de la fe lo que importa. Lo que importa es aquel que posee la fe. Aquel que es dueño de la fe, aquel que es grande de la fe, y por supuesto es nuestro Dios. Entonces debemos tener no una gran fe, es lo interesante de esto, pero sí una fe en el gran Dios de la fe. No sé si me están captando lo que quiero decir. No es tanto la gran fe que tengo, sino en el Dios en quien he puesto mi fe. Hay gente que dice a veces, yo tengo una gran fe. No es cierto. Es mentira. Este texto nos está diciendo que es así. No es que yo tengo una gran fe que eso va a suceder. No es cierto. Y le voy a explicar más luego por qué. Los apóstoles reconocieron que tenían una fe muy débil y que necesitaban ayuda para creer en ella. Pero el hecho de buscar a Jesús es dar por sentado que Él es la fuente de esa fe, y anhelamos eso. Hermano, qué lindo es este pasaje cuando ellos llegan a Él y dicen, Señor, entonces auméntame la fe. Y es lo que hacemos nosotros frente a cualquier situación en la vida. Señor, auméntame mi fe. Porque ¿quién es el dador de la fe? Es Dios, es Jesucristo. Él es el que me ha dado la fe. Y hermanos, en tiempos como estos yo necesito que esa fe esté activada. De esta petición surge entonces la pregunta, ¿qué tipo de fe es la que debo tener? ¿Necesito que el Señor aumente mi fe?
Pues dice el texto eso, ahora mira lo que aparece en el versículo 6. Y él dice, sí. Entonces, ¿cómo? Dice, si tuviere fe como el grano de mostaza. Aquí la cosa se pone más interesante. En los tiempos de Jesús, la mostaza, el grano de mostaza, era en efecto el grano más pequeño. Pero hermano, la ciencia ha descubierto que no es la mostaza el grano más pequeño. Y aquí hay hermanos que conocen bien de esto y me van a decir que es verdad. Déjeme decirle cuál es el grano más pequeño que existe. Es el grano de la orquídea. Escuche esto. El grano de mostaza mide entre 1 y 2 milímetros. Lo mínimo. Pero el grano de la orquídea, que hay que descubrirlo con microscopio, mide entre 0,003005 milímetros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De algo que es mínimo, por supuesto. Ahora yo digo, Señor, entonces, ¿cómo es mi fe? ¿Qué es lo que espero? ¿Qué esperas tú de mi fe? Bueno, que sea por lo menos como el grano de mostaza. ¿Por qué? Aquí viene el principio. Porque el grano de mostaza, dice Jesús que cuando se siembra es la semilla más pequeña, pero crece. Y es interesante que Jesús utiliza la figura que dice que crece como la hortaliza más grande, pero aún en esto hay que seguirle la pista al texto, porque dice que las aves anidan sobre esa parte. Es como decir, bueno, crece tanto que es capaz de soportar a las aves. Porque usted tiene que pensar, si fuera una hortaliza, se pone una ave allí, por supuesto se aplasta la planta. Entonces tiene que ser una planta que tiene raíces, que tiene un tallo, que tiene fortaleza. La idea es esto, que nuestra fe, aunque sea pequeña, que yo la tenga, pero que esa fe me va a ayudar entonces a crecer. Es una fe que crece. Cuando ellos le dieron, Señor, auméntame la fe, aumentanos la fe, el Señor está diciendo, pues, tu fe debe ser como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque debe crecer. Y hermanos, aquí quiero llegar a esta parte casi ya final. Nosotros necesitamos como creyentes que el Señor aumente nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestra fe se quedó estancada. No crece. No crece. Por ejemplo, ¿usted realmente cree que usted puede ser un creyente cada día más victorioso, lleno de la gracia y el poder del Señor para hacer otras cosas que hasta ahora no ha hecho? Eso se llama fe. Por ejemplo, pensando en la iglesia. Nuestra iglesia necesita que mi fe aumente para creer que Dios es capaz de salvar a muchas personas, donde yo soy un instrumento para eso, y que podamos ver personas nuevas en la iglesia cada vez más. Eso se llama pedir al Señor que aumente nuestra fe. Si yo no oro de esa manera, hermanos, mi fe nunca va a crecer. Entonces mi fe, en vez de ser como la semilla de mostaza, va a ser como la semilla de la orquídea, que ni siquiera se ve. ¿Me está siguiendo, como dice por ahí? Finalmente, ¿cuándo llegamos a ser siervos inútiles? Bueno, llegamos a la parte del texto que nos llama la atención. Hermano, cuando hacemos lo que se nos ha mandado. Cuando yo hago lo que se me ha mandado, entonces yo soy un siervo inútil. Como decía al principio, entonces, pastor, significa que si yo no hago nada, no, ni siquiera soy un siervo inútil. ¿Cómo entender esto, Señor? ¿Cómo entender esta palabra? Dice el texto 7, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado en el volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Y después, aquí pudiéramos pensar, y después, si sobra, y después que yo haga todo esto, después, come y bebe tú. Cuando uno lee este texto dice, Señor, pero esto no es justo. No, sí es justo. ¿Sabe por qué? Porque este es un siervo. Y los siervos, hermanos, los esclavos en aquel tiempo, todo el día estaban en el campo, araban o pastoreaban. Era su trabajo, porque eran esclavos. Y cuando llegaban a la casa, en lugar de descansar, de bañarse y descansar y que alguien les sirviera la comida, no, ellos tenían que llegar y servirle la comida al amo. Porque para eso el amo le está pagando, mejor dicho, para eso el amo los compró, porque ni siquiera les paga.
Déjame decirle esto, los esclavos de ese tiempo, los amos iban a los mercados, así como usted va a un mercado y ve por allá tomate, papa y todo eso, y de repente ve un esclavo allá. Ah, ese esclavo me gusta, yo quiero comprar ese esclavo. Está fuerte, se ve bastante fornido, puede hacer mi trabajo. Lo compraba, se lo llevaba a la casa, le horadaba las orejas y allí le ponía una argolla que tenía el nombre del amo. Entonces él se llamaba Pedro Pablo, ahora no es Pedro Pablo, sino el esclavo de Don Juan. Hermano, es lo que Jesús nos está diciendo acá en este texto. Nos está diciendo quién teniendo un esclavo que va al campo, está allá, viene a la casa y hace esto. No, ninguno. Vamos a verlo de esta forma, hermano. En este texto, otra vez, volviendo al texto. Si hacemos esto, simplemente estamos cumpliendo con nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Esto es lo que somos. Vamos a verlo como de esta manera. Si perdonamos a los demás, por ejemplo, sin límite. Si vivimos por fe. Si amamos, si damos testimonio, si evangelizamos, si diezmamos o cualquier cosa que hagamos, no merecemos un reconocimiento especial por estas cosas. ¿Por qué? Porque somos siervos, hermano. Es nuestra obligación. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque somos siervos. Dice, pastor, pero eso está muy mal, eso está muy raro. Yo quizás no entiendo esto. Hermano, nos cuesta entender esto. ¿Sabe por qué? Porque hasta ahora nuestra mentalidad es que se me atienda, que se me responda. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de nosotros actuamos no como esclavos, sino que Dios es el esclavo y nosotros somos los amos. Revise sus oraciones, por ejemplo. ¿Qué dice usted en sus oraciones muchas veces? Sus oraciones pudieran estar diciendo, Señor, tú sabes lo que necesito. Tú sabes de este trabajo. Tú sabes de esto, tú sabes de esto y tú sabes de esto. Por lo tanto, tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Es más, si algunos dicen, tú sabes que tienes que hacerlo y ya está. Yo lo declaro. Yo declaro que va a ser así. O sea, en otras palabras, o sí tienes que hacerlo. Y hermano, cuando oramos de esa manera, le estamos diciendo, Dios, tú eres mi esclavo. Yo soy el amo. Y el texto final dice así. Versículo 10. Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto es sorprendente. Inútil, después de haber hecho algo. El término inútil puede traducirse también como merecedores, no excepcionales, no merecedores quiero decir. Es decir, simplemente han hecho la obligación, lo obligado. Y la verdad de este texto es que si fuéramos esclavos, o sea, un esclavo, esto es lo que quiero decir, un esclavo entendería exactamente lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Pero ¿a quién está hablando Jesucristo? A sus discípulos. Le está hablando a ellos y le está hablando a la iglesia hoy día. Entonces, hermanos, de esta manera, en la práctica este versículo nos invita a vivir la fe con humildad, sin jactancias, sin autoexaltación, recordando que nuestro servicio a Dios es un deber, no un mérito extraordinario. En mi pastorado yo me encuentro constantemente con hermanos que casi me piden, pastor, reconóceme, pásame la mano por espalda, dime algo, levántame. Y hermanos, la verdad es que hay unos cuantos que están esperando eso. Que el pastor lo levante, una visita, una palabra, porque está afligido. Pero el problema es que hay hermanos que están todo el tiempo afligidos. Nunca cambian. Entonces los pobres pastores nos pasamos toda la vida levantando a esos hermanos. Y por supuesto dice, me es impuesta necesidad, tengo que hacerlo porque soy pastor. Hermanos, yo quiero esta tarde concluir diciendo lo siguiente. Este texto nos ha enseñado que debemos perdonar sin límites
confiar en Dios más que en nuestra propia capacidad y servir con humildad sin buscar trofeos o reconocimiento. Somos llamados a ser ejemplos de fe. Cuando los discípulos dijeron, aumentanos la fe, estaban hablando de esto. Aumentanos la fe. Cuando más aprendemos que no somos dignos de nada, hermanos, nos sentiremos mejores siervos. Y trabajaremos para la obra del Señor sabiendo eso, que somos siervos. Solamente siervos. Déjeme concluir con esta ilustración que nos hace pensar en lo que acabo de decir. Un hombre llamado, creo que todavía vive, un pastor llamado Richard Bewis. Es un pastor inglés. Escuche esto. A quien Billy Graham, el gran evangelista Billy Graham, le dijo, o dejó en su testamento, yo quiero que él sea el hombre que va a dirigir mi funeral. Y así fue. Aquí donde él murió, quiero decir. Él dirigió eso. Pastor inglés. Este hombre fue invitado para ser uno de los predicadores de Ámsterdam 2000. Yo quiero decirle que quiero mencionar que su pastor estuvo en ese congreso, no este, sino otro, donde se reunían 10.000 evangelistas itinerantes de todo el mundo. En aquella ocasión, cuando yo asistí a ese congreso en 1989, habíamos 10.000 evangelistas y pastores de todo el mundo. Me acuerdo que en las mañanas, a las 4 de la mañana, nos despertaban 4.000 evangelistas africanos con unos tambores allí. Y hermano, nadie podía dormir. Y era tan contagioso aquello que estábamos en esa expectativa. Las mañanas, dice, ¿cuándo se van a levantar para que comencemos la fiesta? Y así era, 4 de la mañana, durante todo el congreso. Este hermano, este pastor Richard Bewis, entonces fue invitado para predicar en esas conferencias que eran muy pocos los que se invitaban. De hecho, en el tiempo cuando yo fui, se invitó a un latino, al doctor Luis Palau, que fue tan famoso como Billy Graham. Él fue invitado para ese evento, donde yo estuve, yo me acuerdo bastante de eso. El asunto es que el pastor se preparó su sermón. Tenía solamente 20 minutos para predicar, porque así eran los tiempos. Se aprendió de memoria el sermón. Y hermano, invitaron a un grupo de música que le habían dado 8 minutos y ellos se tomaron más de 20 minutos. Y ahí está entonces el doctor Richard Bewis, este predicador inglés. Está, por supuesto, esperando que le den su turno. Y un amigo de él lo vio y estaba pálido, lo notó que estaba pues en una situación muy incómoda. Y se dio cuenta que el tiempo se había acabado. Él bajó, no predicó. Y por allá salió y comenzó a tomarse un té. Y llegó uno de sus amigos y le dice, doctor Richard, qué feo lo que te hicieron. Qué horrible lo que te hicieron. Usted sabe que a veces son las reacciones de uno cuando algo pasa así, ¿no? Le dice, no, hermano, a mí no me hicieron nada. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Este autor dice que él quedó impresionado con esas palabras. Porque este hombre no se quejó, aunque al principio estuvo, por supuesto, como frustrado, pero no se quejó, sino que dijo, ellos hicieron lo que se les dijo que tenían que hacer. Y hermanos, cuando nosotros tenemos un carácter como este hermano, como esta persona, decimos, Señor, gracias, porque lo que tenía que hacer, lo hice. Cuando estemos en el cielo, en su presencia, se nos dirá, bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y tenemos que decir, Señor, si es verdad, lo poco que hice me hizo ser un siervo inútil, por lo menos inútil. Pero qué bueno que al final tú eres el que calificas nuestra vida. Vamos a estar de pie para orar. ¿Qué aprendió usted de este mensaje? Usted debe aplicarse en su corazón. La intención de su pastor esta tarde es mostrarnos que por más que nos esforcemos, o mejor dicho, voy a cambiar la expresión,
Que hagamos lo que se nos ha encomendado hacer, que es lo que quiero decir, que lo hagamos. Pero que nunca esas cosas nos levanten nuestro ego, nos diga yo sí merezco eso, sino que siempre diga yo soy un siervo inútil, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Padre, gracias por esta tarde y gracias por tu palabra. He aprendido esta tarde que si hago lo que tú me has encomendado, eso soy, un siervo inútil. Te doy gracias porque tu palabra es preciosa y siempre nos habla, siempre nos anima, siempre nos alimenta. Ayúdame, Señor, a amarte y a reconocerte y a darte a ti lo mejor de mi vida. Si tú me invitas a hacer una tarea, que la haga con gozo, con satisfacción, no por un compromiso. Señor, líbrame de hacer las cosas por una mera imposición, porque está en un calendario, porque me toca. Oh Señor, dame un corazón tan sensible que tenga la disposición siempre de servir en lo que sea, Señor. En las cosas más sencillas, dame un corazón de siervo y de sierva, Señor. Y ayúdame a darte a ti lo mejor. Tú eres digno de lo mejor porque tú diste lo mejor para nosotros. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.